Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. La Biblia enseña que toda persona contiene un sello. Todos tenemos que pertenecer a un grupo de estos tres que hemos hablado. Y Dios, hermanos, es el que se encarga de establecer a quién le pone su sello, no el hombre. Si me tocara a mí elegir a quienes quiero yo que sean salvos, necesariamente voy a tener que hacer uso de herramientas humanas. ¿Y qué haría usted y yo? Si fuéramos nosotros los que tuviéramos la autoridad de Dios para sellar a los que nosotros quisiéramos que fuesen salvos. Obviamente agarramos primeramente a todo lo de nuestra familia, si es que estamos en paz con ellos. Si no, vamos a decir, bueno, voy a agarrar a mi hijo, hasta a mi hija, a mi esposo, se lo dejo, mejor si no entra, ¿verdad? Y empezamos a seleccionar y decimos, a este mi hijo sí, porque este me obedece, este es desobediente, que se quede. No, hermanos, gracias a Dios el que selecciona y pone el sello en el corazón es Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Él conoce a los que son de Él. Por eso yo voy a leer este pasaje que dice así: Pablo, con la unción del Espíritu Santo, escribe y dice, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, tendiendo este sello. Cuando dice sello también lo puede interpretar como marca, como distintivo, como un sello, una marca. Y vuelvo a leer: pero el fundamento de Dios está firme, tendiendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. En este pasaje nos hemos basado para hablar, hemos estado hablando acerca de este tema. Y hemos dicho que Dios pone un sello a lo que le pertenece, y que el Señor conoce y sabe quiénes son los que le son suyos, y Él los aparta para Él. Y hemos dicho, hermanos, que hay dos características divinas en este sello de Dios. Es un sello de auténtico de Dios. Dios lo pone y Él lo reconoce. Oiga bien, este sello lo reconocen los ángeles de Dios. El Espíritu de Dios lo pone. Pero también el enemigo sabe quién es sellado de Dios. Conoce a los siervos de Dios, a los sellados de Dios, a los que le pertenecen a Dios. Y anda detrás de ellos para ver cómo apaga la luz. La luz que Dios ha puesto en esa persona. Por eso el que no tiene, el que todavía no conoce a Dios, las luchas que tiene serán terrenales. Pero usted y yo, que sentimos que Dios nos ha llamado a pertenecer a su pueblo, tenemos un enemigo común, que no es común para el mundo, común a los que aman a Dios, en el sentido que anda detrás de nosotros para ver cómo apaga esa luz que Dios nos ha puesto en nosotros. Entonces este sello de Dios tiene dos características especiales. Primero es que Dios conoce a los suyos, y cuando hablo de eso me refiero no a un conocer físico, no a un conocer de persona, de personalidad, sino a un conocimiento espiritual de la persona. Esto es como hemos leído en el libro de Juan. Si usted no está conmigo a San Juan, dice San Juan capítulo 10, verso 14, dice: yo soy el buen pastor, dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice: y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ese es el conocimiento. Y vea lo que dice el verso 22. Y dice el verso 22: y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Verso 24. Y rodeándole los judíos, le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo, manifiéstate abiertamente. Verso 25. Respondiendo Jesús les dijo: os he dicho que y no creéis. Es decir, el Señor les había manifestado que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Amén. Pero escuche lo que dice:
Verso 25. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Miren, hermanos, qué tremendo lo que dijo el Señor a los fariseos. Entonces, ¿cómo nos iban a ofender los fariseos? Era tremenda la palabra de Dios. Terrible. Pero aquí, hermano, lo que estoy resaltando es que Dios sabía quiénes eran los de Él y quiénes no eran sus ovejas. Por eso aquí claramente el Señor distingue, y esa es la distinción del sello que estoy hablando. El Señor le pone un sello a lo que le pertenece a Él, hermano. Y dice el verso 26, mas vosotros no creéis porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Y oiga lo que dice el Señor a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie, que dice su Biblia, las arrebatará de mi mano. Qué maravillosa la promesa de Dios. Hermano, ¿no le gustaría a usted ser partícipe del sello del Espíritu de Dios? Por supuesto que sí. Busquemos ser, que Dios nos conceda ser sellados, pero por el Espíritu de Dios. Y la otra característica, hermano, es que el que tiene este sello se guarda para Él. No es al revés, que el que dice, bueno, yo soy de Dios y entonces Dios me va a salvar, no importa cómo viva o cómo ande mi vida cristiana, cuál sea mi andar cristiano. Y andan como los del mundo. Andan haciendo obras como las tinieblas. Pero como ellos un día levantaron su mano y recibieron a Jesucristo como su Salvador, tienen el concepto de que Dios está obligado a salvarlos, no importa la vida que tengan. No es ese el evangelio que aparece en la Biblia. Escuche este verso. Vaya conmigo a Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 18. Primera de Juan 5, 18. Dice así, hermanos, solo quiero un paréntesis. Aquí Juan le está hablando a creyentes, no a mundanos, sino a creyentes. A hebreos que iban a la sinagoga o se habían logrado juntar para orar a Dios y se decían cristianos, seguidores de Jesucristo, como usted y como yo. Pero escuche el mensaje de Juan, dice así, hermanos, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no practica más el pecado, porque es engendrado de Dios. Oiga lo que dice esta versión, y se guarda a él mismo, y el maligno no le toca. Mire cómo lo dice esta versión, se guarda a él mismo, y el maligno no le toca. Quiere decir, hermano, que el que es sellado de Dios y reconoce que Dios lo selló para apartarse para Él, hermanos, se consagra para Dios. No existe otra forma. Entonces Dios pone un sello y Él lo reconoce al que es de Él. Y el que sabe que tiene el sello de Dios y le pertenece a Dios, ¿qué hace? Se consagra para Dios. Dice, se guarda a sí mismo. Hermano, el que tiene el sello de Dios tiene la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Y la palabra de Dios ha sido escrita no en una tabla, ni en una hoja de papel, ni en tabla de piedra, sino en tu corazón y en el mío. Entonces, cuando viene la maldad, cuando viene la oferta del enemigo, nosotros tenemos que hacer uso de la palabra de Dios y apartarnos para Dios. Hermanos, es que ese es el valor que Dios ve en nosotros. Hermanos, esa es la consigna divina del sello de Dios, que el que es de Dios se aparta, y Dios lo conoce de lejos, hermano. La oveja que conoce a su pastor, el pastor, aunque esté a 2 kilómetros o 1 kilómetro, donde la oveja le llegue la capacidad auditiva, y el pastor pega el silbito, hermano, el silbato, la oveja automáticamente levanta su cabeza, irgue su cabeza, y busca la voz de su pastor. Así es la oveja de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Amén. En este pequeño estudio que estamos concluyendo hoy, dijimos que hay 3 clases de sello. El sello que pone el Espíritu de
de Dios, en la era de Dios, en la era del Espíritu de Dios. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, desde que el Mesías dio su vida en la cruz, hasta el día de hoy, el Señor está llamando para que aquel que crea en Él y oiga la palabra de Dios, pues eso lo leímos en el libro de Efesios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la oveja, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la señorita, el muchacho de Dios, el mancebo, el muchacho que oye la voz, la palabra de Dios y pone atención a la palabra de Dios, va a recibir una invitación para ser sellado por el Espíritu de Dios. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que a veces en nuestras iglesias van los jóvenes, están allí, pero su corazón no está en el culto. Yo me recuerdo, hermano, que tuve la oportunidad de ir a un servicio y con toda tristeza en mi corazón el templo estaba topado de gente y jóvenes, hermano. Pero por llegar tarde me tocó sentarme un poco hasta atrás y me di cuenta a unas señoritas que toda la prédica, todo el culto, se habían inclinado hacia adelante de sus sillas, se habían echado su pelo hacia el frente y chateaban una a la otra. Y ni siquiera se percataron cuando empezó la prédica, de que habló el hermano, cuando terminó, hasta que la madre la fue a decir, ya nos vamos. Entonces apagaron los celulares y para afuera. ¿Cómo pretendemos que Dios nos hable así? ¿Cómo pretendemos escuchar la voz del pastor? Si la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, pidámosle a Dios que nos permita entender el mensaje de Dios y poner atención a su mensaje. Amén. Ese es el sello de Dios, del Espíritu de Dios. Hasta el día de hoy, Dios en el libro de los Hechos nos enseña que Él está llamando. Si usted abre el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Verso 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y oiga lo que dice al final: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, va a llegar un momento en que el Señor va a permitir que el último de los salvos en esta era del Espíritu sea sellado, y entonces vendrá el proceso del fin del mundo, la gran tribulación y tribulación sobre el mundo completo. De tal manera que cuando hablamos de los sellos de Dios son tres: el sello del Espíritu, que es puesto hoy hasta el momento en que Dios cierre la puerta de la gracia, el período de la gracia que inició en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección, pues por cuanto Él resucitó entre los muertos, ahora usted y yo podemos tener vida eterna. Hermano, la muerte de Jesús es maravillosa, pero lo que la iglesia de Cristo debe de celebrar el creyente es la resurrección de Jesucristo, porque Él venció la muerte, venció el pecado, y ahora usted y yo, por causa de ese evento poderoso que el Señor logró, hermanos, nosotros tenemos vida eterna por la fe en el Hijo de Dios. Ese es el sello de Dios hasta el día de hoy. Ahora bien, el segundo y el tercer sello son colocados, pero ya en el periodo de la gran tribulación. El segundo sello, ya hablamos del distintivo de ese segundo sello. Ese es puesto por el Señor en aquellos cristianos, hermanos, que van a vivir en la época de la gran tribulación. Quiere decir que si la pregunta es, hermanos, ¿van a haber creyentes en la gran tribulación? La respuesta es sí. Pero son aquellos que no lavaron sus vestidos durante el periodo de la gracia. Entonces el Señor los tiene que pasar por fuego para ser salvos. Eso lo leímos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7, versos 12, 13, 15. Y capítulo 7, versos 2 y 4. Si quiere, leámoslo para entender rápido el contexto. Apocalipsis
capítulo 7. Aquí está. Versos 9 y 10 dice: después de estas cosas miré, y aquí dice Juan, una gran compañía, la cual ninguno podía contar, oiga bien, de dónde venía esta gran cantidad de personas. Juan los estaba viendo ya en el cielo. Y dice, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Esa es la cantidad de personas que vio Juan. Verso 10. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y también al Cordero. Ahora vaya conmigo al verso 13 de ese mismo capítulo. Dice: y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Verso 14. Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido. ¿De dónde dice su Biblia? De la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Quiere decir, hermanos, que hoy, que todavía no es ese periodo bíblico, también hay lavamiento de vestidura en la sangre del Cordero, pero con una gran diferencia, que hoy el que es sellado de Dios y es lavado por la sangre del Cordero, recibe unas arras, dice la Biblia en el libro de Efesios, las arras del Espíritu de Dios, como una garantía de dos cosas: de que usted va a tener una herencia en el reino de los cielos, y dos, que usted puede formar parte de la iglesia de Jesucristo, de la esposa del Cordero de Dios, dependiendo nuestra entrega, hermano, sinceramente. Entonces, esa es la gran distinción. Estos hermanos que van a ser sellados de parte de Dios durante la gran tribulación van a ser salvos, van a tener su salvación, pero no tienen herencia como esposa del Cordero. Esa es la diferencia, que ya la hemos hablado ampliamente. Y el tercer grupo, el tercer sello, hermanos, personas que se van a añadir a este grupo, son los sellados pero para muerte. Vea conmigo lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 16. Dice así, Apocalipsis 16 del 1 al 3. Oí una gran voz del templo que decía a los ángeles, a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala, dañosa sobre los hombres, que, oiga lo que dice, sobre quienes venía esta gran maldad, sobre los hombres que tenían, ¿qué dice su Biblia? La marca de la bestia. Y sobre los que, y también esas maldades venían los que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraron a su imagen. Ellos van a ser marcados también. Al final, hermano, en alguno de los 3 grupos podemos caer nosotros, que estamos vivos aún. Entonces, la invitación de Dios es que hasta el día de hoy está abierta la posibilidad de entrar para ser sellados por el Espíritu y ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que busquemos eso, hermano. Yo voy a decir lo último por los minutos que me quedan. Miren, hermanos, en la línea del tiempo bíblico de Dios, en el tiempo que vivimos hoy, para que no nos perdamos en qué tiempo vivimos, la Biblia claramente, después de la muerte del Mesías en la cruz del Calvario, divide las eras y los tiempos, pues es Dios el que establece las eras y los tiempos. Eso aparece en su Biblia en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 20 al 22, dice que es Dios el que establece eras, tiempos y momentos del hombre, no el hombre. Dios ya tiene un plan para toda la humanidad establecida. Para el pueblo de Israel, Dios tiene un plan, un principio y un fin. Para la iglesia de Cristo, Dios tiene un plan, un principio y un fin. Y también para los que no conocen al Señor, para los que han rechazado el mensaje de Cristo, para el impío también Dios tiene un plan
de principio a fin, y son distintos los planes. Entonces, hermanos, en el libro de Mateo aparece como que entre letras las tres edades o tiempos que estamos. Uno ya estamos viviendo y dos que están por venir. Vaya conmigo a Mateo 24 y ahí usted lo va a discernir, lo va a poder ver las épocas, las edades que estamos viviendo. Y son tres. Mateo 24. En el verso 8 aparece la edad que la Biblia la denomina como los principios de dolores, que es hasta el día de hoy. En el verso 9 usted va a ver el periodo de tribulación y en el verso 21 el periodo de la gran tribulación. Esas son las tres edades que Dios ha presagiado para el hombre en nuestro momento. Hoy nos encontramos apenas en principio de dolores. Quiere decir que esto que estamos viviendo, hermanos, no es gran cosa a lo que va a venir. Vienen cosas peores sobre la humanidad. ¿Y sabe por qué es necesario, hermano? Para una cosa. Porque Dios tiene que limpiar su viña. Dios tiene que limpiar su era. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque los hermanos que van a ser sellados para salvación durante la gran tribulación, para ser salvos, van a ser pasados por fuego. Pero nosotros, hermano, que estamos en la época de la gracia, pareciera que queremos ser salvos sin sufrir nada. Queremos que Dios nos tome como iglesia, que nos galardone con los mejores galardones celestiales, pero no estamos dispuestos a abandonarnos las cosas de la carne. Por eso el Señor tiene que limpiarnos constantemente. Y por eso Pedro, en el libro de Pedro dice, hermanos, es necesario que la ira de Dios venga sobre nosotros, sobre los hijos, para que no seamos condenados junto con el mundo. Por eso, hermano, cuando un creyente que es de Dios, que Dios le puso el sello y se aparta, inmediatamente Dios, por misericordia, le trae las consecuencias de pecado, hermano. Las trae para limpiarnos, porque vamos a entender que así como los hermanos de la gran tribulación que van a ser sellados para salvación tienen que ser pasados por fuego, hermanos, ¿qué somos nosotros para creer que no somos dignos de ser probados por Dios? Tenemos que ser limpiados. Yo quiero que leamos esto para que usted vea las tres eras y luego lo va a leer el último verso. Ahí nos vamos a quedar esta mañana. Dice Mateo capítulo 8. Y todas estas cosas son principio de dolores. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? De las señales del fin. Guerras, rumores de guerras. Y usted puede leer terremotos y todo lo que vivimos hasta el día de hoy. Y eso la Biblia le llama principios de dolores. Pero usted en el verso 9 puede ver cómo viene la otra etapa, la otra edad de Dios, que es la edad de la tribulación. Y dice, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo le pregunto, ¿está pasando eso hoy? ¿Somos perseguidos hoy? No. Hasta, ¿sabe qué? Hasta nos creemos la cepa de la mejor raza de la tierra. Sí, hermanos, hasta doctrinas hay en las iglesias donde nos enseñan, lamentablemente, y mucho cristiano ha cobijado esa doctrina. La doctrina de la prosperidad, que ustedes tienen que ser que el que es de Dios tiene que ir prosperando. ¿Y de qué prosperidad le habla? No espiritual, sino una prosperidad terrenal. De tal manera que casi dictan que ser pobre es una maldición. Y yo no estoy diciendo que ser pobre es necesario para ser salvo. No estoy diciendo eso. Pero la Biblia enseña que lo que más tenemos que buscar es como dice la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas son añadiduras, hermano. Pero nosotros nos dedicamos a las añadiduras. Y siendo creyentes, verdaderamente, hermano. Mire, el creyente moderno de hoy, y me voy a poner yo mismo dentro del grupo, porque no soy la excepción. Nos andamos dedicando más a ver cómo somos exitosos en el mundo que agradar a Dios.
Pero mira, hermano, parece que a las cristianas les preocupa más llegar a ser un modelo de mujer, de ser la reina de la belleza, que ser belleza, pero por dentro, delante de Dios. De veras, hermanos. Y seguimos en eso, y imitamos al mundo. Y queremos ser mejores que el mundo, cuando verdaderamente Dios nos manda a vivir una vida consagrada. Y por eso el Señor tiene que limpiar su era. Y con esto voy a terminar mi plática. Vaya conmigo al libro de Mateo, ahí donde estamos, solo que retroceda al capítulo 3. Miren, hermanos, nosotros posiblemente seamos la generación, la última generación de cristianos que esté sobre la tierra. Es muy probable que seamos la última generación. Pero entonces Dios tiene que hacer algo entre nosotros, hermanos. Porque no puede ser que pretendamos que Dios nos dé toda la gloria, toda la herencia de los hijos de Dios, sin habernos purificado, sin habernos pasado, hermanos, el escáner de Dios. Y habernos quitado todas las cosas, porque la Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Eso dice la Biblia. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Mateo capítulo 3. Ténganlo ahí. Ya le voy a leer ese pasaje. Solo le quiero decir esto antes. Capítulo 3, verso 12. Ahí vamos a leer. Hermano, la Biblia dice que nosotros somos trigo de Dios, cosecha de Dios. Y el que sembró la palabra de Dios para que usted se convirtiera en trigo es Jesucristo. Usted y yo somos como una viña, como un campo, donde fue sembrada la palabra de Dios. Y dice la Biblia que su corazón y en el mío es buena tierra. Por lo tanto dio fruto, unos a 30, otros a 60 y quizás alguno dé a 90. Bendito Dios por los hermanos que dan 90% de fruto espiritual en su vida para con Dios. Pero muchos también nos quedamos en 30 y en 60. Así es la realidad. Lo cierto es que Dios sembró en nosotros una palabra para dar fruto para Dios. Y oiga bien, nosotros como trigo de Dios, como cosecha de Dios, tenemos que ser limpiados en este tiempo, necesariamente. Entonces el Señor Jesucristo toma la figura de un aventador de cosecha, como lo vamos a leer el pasaje. En la vida física real, un aventador de trigo era aquellos cosechadores de trigo que agarraban el trigo, lo cortaban, oiga bien, primero lo metían en costales y lo sangoloteaban. Hermanos, les pegaban unas sangoloteadas al costal para que el trigo soltara la pulpa, que no es trigo, y se separara del grano de trigo la pulpa del trigo. Y cuando ya habían sido sangoloteados, hermano, el trigo, estoy hablando de la cosecha de Dios, como dice la Biblia, el que tenga oídos, oiga lo que estoy tratando de decir. Entonces el Señor va a sangolotear su trigo para que quede el grano listo a la vista, lo que es preparado para ser usado por Dios. Quiere decir, hermano, que para ser usado por Dios, primero me tienen que limpiar. Tengo que ser un vaso limpio. Mire Moisés, cuando usted oye, escucha en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué hizo? Bueno, Moisés no conocía a Jehová. Él estaba a la orilla del monte donde Dios humeaba. Moisés miraba la nube que resplandecía allá en la punta del monte. Y Moisés sentía los temblores cuando la gloria de Dios estaba en el monte. Pero Moisés no conocía a Jehová. Entonces dice la Biblia que Dios se le apareció a Moisés en una zarza. Entonces Moisés vio que la zarza era un elemento fácil de consumirse, pero esa zarza no se consumía.
Y eso llamó la atención del siervo, sin saber que ahí estaba el momento de su llamamiento. Quiere decir, hermano, que lo primero que pasa en tu vida, y pasó, y espero en Dios que haya sido así, y en mi vida, es que nosotros, no conociendo al Señor, Él usó algo a alguien para atraer tu atención hacia Él. ¿Está usted conmigo? Es correcto, hermano. ¿Acaso alguno de nosotros voluntariamente fue sabio y fue, yo voy a buscar a Dios porque esa es la verdad de Dios? No, Dios te tuvo que apretar un poco para que pudieras poner tu atención en Él. ¿Qué usó Dios? Yo no lo sé, pero Dios te tuvo que atraer a Él. Pero escuche, hermano, antes de que Dios mandara al siervo Moisés a libertar a su pueblo, Dios le habló. Y antes de que Dios le hablara, Dios le dijo a Moisés: Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar donde estás es un lugar santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las sandalias es una tipología de nuestra forma de andar, de vivir, de actuar en la vida, que siempre se ensucia de alguna forma. Si no se ensucia de una forma, se ensucia de otra, la sandalia. Por eso el Señor dijo: quítate esas sandalias. Y hasta que el siervo se quitó las sandalias, entonces estaba preparado para oír la voz de Dios. Oiga lo que dice, el verso 12 del capítulo 3 de Mateo. Dice así: su aventador en su mano está. Aquí está hablando de cómo Dios va a limpiar su era, su viña, su trigo, su cosecha. El aventador es Jesucristo, es el quien no solo sangolotea, hermano, al trigo en el costal, sino después de sangolotearlo, lo tiraban al aire. Y el aire soplaba, hermano, sobre el trigo. Y todo lo que no tenía peso, todo lo que no tenía el grano de trigo, que tenía cierto peso, bajaba nuevamente al instrumento, al aventador. Era una pala o una palangana, como usted quiera. Pero lo que era viruta, el aire, se lo llevaba. Y volvía a caer el trigo puro. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hermanos, vuestra fe más preciosa que el oro tiene que ser afinada. ¿Pero con qué se afina el oro, hermano? Con fuego. Con fuego. No estoy hablando de fuego de consumir, de juicio. Estoy hablando de fuego limpiador. Fuego que limpia lo que le pertenece a Dios. Hermano, yo termino con estas palabras. Y quiero que vaya conmigo a mi último pasaje que vamos a ver esta mañana. Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1. Del verso 1 al 6. Ahora, hermano, en esto que estoy hablando, usted tiene que, y yo tenemos que aprender a distinguir entre lo que es una zarandeada de Dios o un aventón para hacer limpiar de parte de Dios contra los ataques del enemigo para destruirnos. Son dos cosas distintas. Mire, hermano, usted como creyente y yo nos vamos a encontrar con dos cosas que tenemos que distinguir. Uno, cuando es Dios el que nos quiere limpiar, para limpiarnos y para hacernos listos para ser usados por Él. Pero también viene el enemigo, pero no para limpiarnos, sino para destruirnos. Cuando es un ataque del diablo, eso viene para ti, para apartarte de Dios. Y tú tienes que ser sabio y saber que el diablo lo que quiere es apartarte de las ovejas de Dios. Y ya una oveja apartada sola, hermano, es una presa fácil de lobo. Pero lo diferente es cuando Dios nos va a mandar vientos tempestuosos para una limpia, una zaranda de Dios. No estoy hablando de esa limpia de la gente del diablo que piensa otras cosas, sino estamos hablando de una zarandeada que viene de Dios, como le pasó a Pedro, hermano. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, te han pedido, te pidieron. ¿Pero qué le dijo el Señor a Pedro? No, cálmate, porque yo he orado para que no haga falta
fe en ti. Hermano, eso es distinto a cuando el diablo viene y se levanta contra nosotros para apartarnos de la grey de Dios. Ahora, hermanos, miren lo que dice Filipenses. Filipenses 1:1-6, y con esto cierro mi Biblia. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Verso 2: gracias sea a vosotros y paz de nuestro Señor y Padre Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Verso 4: siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por vosotros con gozo. O sea que el siervo Pablo, el apóstol Pablo, oraba con gozo cuando en sus oraciones venía a su mente las hermanos que eran parte de la iglesia de Filipo. Pero aquí en el verso 5 dice: ¿por qué Pablo cuando oraba por ellos los hacía con gozo? Lo hacía con gozo delante de Dios. Y oiga, ¿por qué? Verso 5: es por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Quiere decir que los hermanos habían permanecido en el Evangelio de Cristo. Que Dios bendiga a los hermanos que desde que se convirtieron, hermano, con luchas sí, con dificultades por supuesto, con aflicciones no digamos, tal vez pasando hambre, desnudez, necesidades, pero siempre firme, amando al Señor. Por eso Pablo se había gozado cuando oraba por los hermanos de Filipo, porque desde el momento que estos hermanos decidieron seguir a Cristo, habían permanecido firmes en la fe en Cristo Jesús. Ojalá así fuéramos nosotros también. Verso 6: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice que hará, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el día de la venida de Jesucristo. Yo cierro mi vida y termino con estas palabras, hermano. Hermano, hasta el día de hoy, el Señor anda buscando a los suyos para que se cumpla el tiempo y la cantidad de los primeros frutos de la era del Espíritu, que es el periodo de la gracia en que estamos. Viene el día, hermanos, en que Dios va a dar la orden de cambiar de era. Y el que quiera ser salvo va a tener que ser pasado literalmente por persecución, por fuego de parte de Dios. Hoy el Señor nos envía a nosotros y nos demanda que nos limpiemos. Hermanos, que busquemos consagrarnos al Señor. Yo les digo algo, hermano. Estamos en una época en que el cristiano que se quiere consagrar para Dios, el mundo, y no el mundo, más que el mundo, otros creyentes, es lo más triste, que otros creyentes cuando ven que tú te quieres consagrar, te señalan de fariseo, de religioso, de lo que sea. Hermanos, yo les voy a decir una cosa: la consagración sí se ve en el ámbito externo de la persona. No estoy hablando de pecados grotescos que tal vez ni entre el mundo se dan en comunidades, pero a veces se dan entre el pueblo de Dios. Pero estoy hablando de pecados como los que dice el libro de Efesios capítulo 4: contiendas, vanaglorias, codicias entre nosotros, iras, enojos, disensiones. Hermanos, entre nosotros ya no debe de haber ni siquiera eso. Por eso el Señor va a limpiar constantemente nuestra vida. Yo le pregunto, hermano, ¿está usted dispuesto a dejarse limpiar por el Señor? Porque si tú no te dejas limpiar por el Señor, entonces te van a tener que ser pasado por fuego. Yo prefiero que el Señor venga con su aventador sobre mi vida, hermano, y quite de mí todo la pulpa que a Él no le agrada. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Yo le invito a que incline su rostro, hermano, y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él nos ayude a vivir, hermano. Que cuando el Señor, hermano, hable a tu corazón, tú puedas estar dispuesto a quitarte esas sandalias usadas que han sido contaminadas, hermano.
y que tú puedas pedirle a Dios que Él te limpie tu vida y que ponga en tu corazón el deseo de ser diferente a los del mundo. Que ya no sigamos nosotros como cristianos queriendo ser imitadores del mundo, sino que seamos distintos, apartados para Dios. Gloria. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah o